Bueno, pues muy buenas, ya son noches, ya creo que estamos todos de acuerdo, por lo menos en Madrid, los que estéis aquí, y en España vamos a decir que ya está anocheciendo, así que toca decir muy buenas noches y muchas gracias por estar en esta última hora de esta jornada dedicada por el Instituto Juan de Mariana a las finanzas personales y, bueno, educación financiera en general. Nos vamos a zambullir ahora en un debate tremendamente de actualidad. Habréis oído, pues bueno, ya es un tema que se ha abierto la caja de Pandora respecto a las pensiones en España, porque de eso vamos a tratar. Es un tema que nos afecta a todos. A los amigos que estéis escuchando desde otras partes del mundo, quizá desde Hispanoamérica, por la afinidad con el idioma, evidentemente, pues bueno, hace poco teníamos en Value School a Sofía Macías, que casi como que nos hablaba desde el futuro de España, ¿no? Un país como México, con una seguridad social muy distinta a la nuestra, con pensiones muy diferentes, de mayor quizá de tipo asistencial. En fin, que se vienen cambios, ya los políticos hablan ya más abiertamente y vamos a consultar a dos especialistas. Permitidme que os los presente. El primero de ellos, bueno, porque tengo simplemente en las notas su biografía en primer lugar, se llama Pablo Fernández. El profesor Pablo Fernández es profesor ordinario del Departamento de Dirección Financiera y titular de la cátedra PricewaterhouseCoopers de Finanzas del IES. También es profesor visitante en varias universidades de Hispanoamérica y consultor para numerosas empresas y bancos. El profesor Fernández es Doctor of Business Economics y Máster en Economía de la Empresa por la Harvard University. Cuenta con un MBA del IES y es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra. Es autor del libro Valoración de Empresas y Sensatez y coautor del estudio de periodicidad anual, cada año lo publican, titulado Rentabilidad de los fondos de inversión en España, y también un segundo estudio hermano del anterior, Rentabilidad de los fondos de pensiones en España. Profesor Pablo Fernández, bienvenido a la sesión. Buenas tardes y muchas gracias. Y a continuación presento a Vicente Baró, que es periodista y director de contenidos, comunicación y community manager de Finect, una de las comunidades financieras y el portal de contenidos quizá más grande de habla hispana. Colabora habitualmente en medios como El Confidencial, La Sexta, Radio Nacional de España o Radio Intereconomía, entre otros. Y es miembro del Comité de Comunicación de EFPA España. También es autor de un libro titulado ¿Para qué sirven realmente los mercados financieros? Y ha trabajado también en diarios como Expansión, El Economista y también el Financial Times. Vicente, encantado de saludarte de nuevo. Bienvenido. Nada, un placer estar con vosotros pasando esta tarde-noche del viernes 9 de octubre. Perfecto. Pues os voy a lanzar una pregunta que además en este foro el Juan de Mariana tiene, la he oído yo muy a menudo. Aquí sabéis que eso es un think tank liberal libertario donde yo he oído más de una vez: empezad a ahorrar porque no vais a tener pensiones el día de mañana, sobre todo a los más jóvenes. A mí siempre me ha sonado un poquito excesiva la afirmación, así que yo os la lanzo. ¿Cómo, bueno, sentís que tienen razón, no tienen razón? ¿Cómo reaccionáis ante cuando oís esto? Por ejemplo, Vicente, que estás asintiendo y te veo aquí en el centro de la pantalla. ¿Tendremos o no tendremos pensiones? Tendremos. Lo que pasa es que serán mucho menores que las actuales. La relación entre la pensión y el último salario va a ir bajando progresivamente, ya lo está haciendo, y pasará a sus peores momentos entre 2045 y 2050, que son los años tope en jubilaciones, lógicamente por el efecto de la jubilación de los llamados o mal llamados o bien llamados, no lo sé ya, baby boomers, o sea, esa generación que realmente nacieron muchos niños y que no ha venido después secundada, sino que ha pasado todo lo contrario, ha ido bajando progresivamente la tasa de fecundidad. Con lo cual, pues eso, mucha gente jubilándose, mucha menos gente trabajando, mucha gente demandando recursos del sistema y menos gente aportando recursos al sistema. Con lo cual, así va a ser. El escenario catastrófico de no tener pensiones solo se daría si tuviéramos una crisis como la actual permanente casi, o por lo menos si tuviéramos 10 años ahora de crisis como esta, ¿no? Con estos niveles que lógicamente lo harían absolutamente improbable. Nosotros tuvimos un día pues al profesor Erce, ¿no? que también es un gran experto en pensiones, y yo le hacía precisamente esta pregunta: ¿cuál sería el peor escenario en un entorno normalizado, no de economía catastrófica como la que vimos ahora, sino en un escenario normalizado? Y él decía, el peor de los peores es que cobrásemos
alrededor del 40% del último salario, ¿no? Que realmente sería caer mucho respecto a los niveles pues, más por encima del 70% de los que estamos ahora. Pero bueno, quiero decir, por un lado, no sería yo tan alarmista como para decir que no va a haber nada, va a haber, lo que pasa que según nos vayamos jubilando habrá menos. Por otro lado, es mucho menos de lo que ahora se está cobrando, con lo cual necesitamos sí o sí pues, poner en marcha otras vías y no fiarnos en exceso de que la pensión pública nos vaya a ser suficiente para sostener el nivel de vida. Profesor Fernández, ¿cuál es su opinión? ¿Es una exageración? ¿Comparte el punto de vista de Vicente? ¿Pensiones tendremos pero sustancialmente menores? Yo estoy de acuerdo con Vicente. Vamos, yo a mis alumnos siempre les digo, ahorrad, o si no, vuestra jubilación va a ser muy miserable, ¿no? ¿Cuánto de miserable? Hombre, pues depende de qué vaya pasando, pero en fin, el peor de los casos yo creo que es peor que el que decía Vicente. El peor de los casos es, claro, las pensiones es solo un trozo de lo que sale del Estado hacia los españoles, ¿no? Y, claro, el Estado tiene una deuda de campeonato que, como en algún momento haya algún tipo de incertidumbre sobre el cobro de la deuda y se monte un lío, pues algún año sin pensión, vamos, yo no digo que sea muy probable, pero desde luego que no tiene probabilidad cero. De acuerdo. Profesor Fernández, se oye mucho también personas, periodistas vinculados al Juan de Mariana, hablar de que el sistema de pensiones estatales de España es un sistema Ponzi. Bueno, yo le pregunto, ¿es un sistema y si lo es, de qué tipo? Es que llamarlo sistema es algo muy rimbombante, o sea, es un apaño en el que hay un señor que está allí metido, que recibe dinero y da dinero, ¿no? O sea, recibe dinero de pensiones, recibe dinero de todos los demás impuestos y esas cosas, y luego reparte a otros. O sea, llamar a eso sistema me parece que es un poco pretencioso, ¿no? Entonces, oye, pues las cosas han ido funcionando mientras había muchos más que pagaban al Estado de los que cobraban del Estado, pero claro, eso ya, ahora más o menos, bueno, ahora veremos a ver lo que pasa en enero y estas cosas, pero en fin, ahora mismo estábamos que más o menos había 2 personas que pagaban algo al Estado por cada una que cobraba, pero en fin, vamos a estar en menos y en fin, eso pues, vamos, que llamar sistema a esto, dices, oiga, esto es... Entonces yo también tengo un sistema para la paga de los domingos de mis hijos, ¿no? Es exactamente igual. Lo que acaba de mencionar acerca del número de personas que pagan por el pensionista, ¿está insinuando que es insostenible? O... Porque también sí, insostenible en las cuantías actuales, por supuesto. ¿Qué opinas? Pero vamos, no solo el sistema de pensiones, es insostenible el estado que tenemos, ¿no? Y las pensiones son una parte. Y Vicente, ¿tú qué opinas? ¿Es sostenible? ¿Es insostenible? O bueno, y ya vamos a entrar más adelante en las reformas, ¿no? Pero bueno, por ahora, ¿cuáles son esas críticas a la sostenibilidad del sistema, entre comillas, actual? Bueno, el sistema, vamos, es un sistema como el de la paga que comentabas. Lo que pasa que es un sistema diseñado en otro contexto. O sea, es un sistema diseñado en un entorno precisamente de pirámide demográfica totalmente opuesta a la que tenemos ahora. Bueno, cuando era pirámide. Cuando era pirámide y no es invertida. Y cuando además la edad media de vida era pues como entre 10 y 15 años inferior al actual. O sea, es un sistema pensado para, oye, a la gente que se jubile le voy a pagar como mucho 10 años de pensión y además tengo mucha gente que cotiza. Ahora es que es al revés, aparte de lo que hemos dicho ya por el lado de la demografía, por el lado de los nacimientos, digamos así, por la parte de arriba, y esto está bien, pasa lo contrario, ¿no? No solo vivimos ahora hasta los 75 o un poquito más, sino que vivimos hasta los 85, algunos más. Yo siempre digo esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño en el telediario salía cuando alguien cumplía 100 años. A que ahora eso ya no lo veis, ahora sale cuando cumple 115, pero ya no cuando cumple 100 años. Entonces, joder, es que al final es lo que decíamos antes, es mucha más gente que entra en el sistema, pero que además va a haber que pagarle muchos más años. ¿Qué pasa? Que realmente para ajustarlo tiene que ser doloroso para los que se jubilan en ese sentido, ¿no? Porque al final el problema viene por abajo.
pero es políticamente prácticamente es imposible. Políticamente prácticamente es imposible, con lo cual es el problema de las medidas que implementas, que son buenas para el ciudadano aparentemente en cuanto a que le ayudas realmente con su jubilación, que luego es imposible tocarlas si cambian las circunstancias. Y ese yo creo que ese es un poco un problema del sistema y que lo estamos viendo ya. Había alguna serie de ideas para intentar hacerlo más sostenible y políticamente ha tenido que tirarlas, ¿no? Porque se enfrentaba a una pérdida de votos tremenda en las siguientes elecciones. Bueno, pues ese es el problema del sistema que tenemos, yo creo. Profesor, si hay que poner entre comillas esto del sistema, también hay que poner entre las mismas comillas este verbo de cotizar a ese sistema. Cuando uno cotiza y lleva pagando 35, 40 años, ¿qué está pasando en realidad? Pues, bueno, es que la palabra cotizar tiene una especie de halo. O sea, durante un año una persona paga al Estado cosas pues, que unas se llaman impuestos sobre la renta, otras pues impuestos sobre hidrocarburos, cuando pone la gasolina, la cotización a la seguridad social. Hay muchos pagos que va haciendo al Estado y el Estado coge ese dinero y lo reparte como le parece. Pero vamos, haber cotizado no es una especie de que hay personas, vamos, yo tengo alumnos, todos pues trabajan en empresas. Y te sorprende, vamos, que algunos todavía, que lo piensan un poco, ya ven que no, pero en fin, pero de entrada vienen un poco con la idea de que esto de haber cotizado es como haber ido poniendo dinero para asegurar su futuro, pero el dinero ese no está en ningún sitio y que todos los años entra en la caja y sale de la caja, ¿no? O sea que si cotizaste, pues no sé, pues te puedes consolar pues pensando pues que la gente cuando tenías 40 años, pues que seguramente pues alguna persona pues recibió una pensión estupenda gracias a tu esfuerzo, pero vamos, que eso te dé derecho a algo, pues se podrá poner en una ley, pero es dinero que entró y dinero que salió y de eso no hay nada, ¿no? Es como decir que yo tengo derecho también a más pensiones pues por lo que he pagado del impuesto sobre el tabaco, yo que fumo, ¿no? Y que me den un plus respecto a los que no fuman, pues exactamente igual. O sea que realmente los ciudadanos lo que tenemos es, en el mejor de los casos, una promesa de que se nos va a pagar, bueno, ni siquiera una cuantía concreta porque no la sabemos y tampoco estamos viendo que durante unos años, un número de años concreto. Es una promesa de que algo se nos dará, tan etéreo como eso. Es que no se puede prometer nada y el que promete algo más concreto miente. Así de sencillo, ¿no? Quedará muy bonito en los eslóganes y esas cosas, pero miente. Bien, una pregunta que os quería hacer a los dos. Porque sabéis que en España ya se están reformando las condiciones de este sistema y se está volviendo a hablar de indexar las pensiones al IPC, como estaban anteriormente. Se ríe, profesor, ¿por qué? Bueno, pues porque eso es como decir que vamos a dar a los ciudadanos una píldora y que cada 3 años van a ser 1 centímetro más altos, ¿no? Vamos, eso es imposible. O sea, es imposible, ¿no? Es imposible porque no se puede pagar. Pues porque no se puede pagar, vamos. El Estado tiene dinero que entra y dinero que sale. Llevamos ya muchísimos años que entra menos dinero que el que sale, pues porque hay por ahí unos cuantos bonifacios, vamos, fondos y gente que le sobra el dinero que van comprando la deuda para sostener esto y pagar los intereses de la deuda preexistente, y esto no se puede aguantar por mucho tiempo. Y luego otra cosa que comentábamos antes, que el número de personas que trabajan y que contribuyen, pues cada vez es pues más pequeño, bueno, y va a ser próximamente muchísimo más con el aumento del paro tremendo que va a haber, y sin embargo los que cobran pensiones pues van creciendo según la pirámide la figura esta rara que no se sabe lo que es, de población que comentaba antes Vicente, ¿no? Oye, Vicente, tú desde el periodismo conocerás seguramente a periodistas políticos. Has hablado antes de la pérdida de votos que cualquier tipo de cambio o medida drástica podría suponer. Según tu opinión y lo que has sondeado un poco a los compañeros de profesión, ningún partido se va a meter con este tipo de reformas, aunque y sin embargo sí son amigos de los eslóganes, como por ejemplo reindexar al IPC las pensiones, porque el partido que lo haga se puede despedir de la popularidad que le va a llevar al poder.
Sí, yo aquí difiero de Pablo. O sea, yo creo que se van a indexar al IPC y van a seguir indexadas al IPC, aunque no haya dinero. O sea, ya se aumentará todavía más la deuda ya hasta que alguien lo pare en algún momento. Bueno, aquí, por cierto, ya sabéis que empieza a haber una tendencia que dice que la deuda no va a hacer falta pagarla, que vamos a ir pagando los intereses y refinanciando toda la vida, que es una cosa bastante inverosímil, pero fíjate que hasta se empieza a hablar ya de esos extremos tan curiosos. Pero vamos, hay una máxima en finanzas y en todo, que lo que no puede ser y además es imposible, ¿no? O sea, se puede aguantar un periodo, pero o sea, esto per eternum, pues está claro que no aguanta. Yo creo que va a pasar. O sea, probablemente si vamos a tener todo ese gasto, pues ¿de dónde saldrá? Pues lógicamente, primero, lo que se va a revalorizar todo el rato el IPC es las pensiones que ya se están pagando. ¿Vale? Los nuevos cotizantes al sistema lo que van a tener cada año es una pensión menor, y eso sí va a pasar, porque cuesta más quejarte, digamos así, cuando estás trabajando, porque tienes que trabajar, que si ya, pues, oye, ya has dejado de trabajar, oye, pues tienes más tiempo también. O sea, quiere decir que esto es bastante evidente, ¿no? Y el tema es quién va a pagar esa indexación al IPC, pues los que estamos trabajando, los que estén trabajando cuando yo me jubile, que tendrán más impuestos. Y claro, el punto ahí es hasta cuánto aguantarán los ciudadanos con la carga de impuestos mayor que se le va a ir poniendo a las empresas. Para mí ese es el punto. Pero políticamente, bueno, es que políticamente hay dos consideraciones. Por un lado, la valentía o no de un gobierno o de un partido de realmente tomar una medida tan impopular y tan costosa probablemente en votos, ¿vale? Eso por un lado. Y segundo, hay una de cuestión, no sé cómo decirlo, realmente, si un partido dijese antes de las elecciones yo voy a bajar las pensiones, voy a desindexar el IPC, no le votarían. Entonces tendría que decir algo que no va a cumplir para que le vote y luego cumplirlo. O sea, ha quedado manifiesto de alguna manera que el votante, y ahora si queréis hablamos de la edad media del votante, como va subiendo, no quiere eso. Entonces, claro, para mí es un dilema bastante importante el que afrontan los partidos, que tienen que hacer algo que saben que probablemente sería lo propio hacer, pero que tiene un coste tan grande en votos, o piensan que va a tenerlo, que no se van a atrever a hacerlo. Yo sobre eso dices tú que los partidos saben que hay que hacer eso. O sea, un pequeñísimo número de personas y cada vez más pequeño dentro de los partidos lo sabe. El resto no tiene ni idea. Puede ser. No tiene ni idea. Estoy de acuerdo. Cierto. Pero bueno, aunque lo sepan, no les escuchan entonces. No les escuchan y les van echando por dar malas noticias, ¿no? Madre mía. Vamos, a los que yo conozco. Vamos a ver. Oye, llevamos, o sea, lo que tú decías antes, Vicente, de partidos que dicen una cosa antes de las elecciones y luego hacen otras cuando salen elegidos, pues hombre, de eso llevamos unos cuantos años y tenemos muchas experiencias, ¿no? O sea, la mentira se ha convertido en algo habitual y en general poco castigado por los votantes, por lo que parece, ¿no? Lo cual es un tema bastante sorprendente, pero es así, sí. Profesor, y desde la política, vamos a decir ya desde la política del gobierno, tenemos a ministros como Alberto Garzón, que plantean, bueno, que es que un Estado, si tuviese soberanía monetaria, podría hacer frente a todos los pagos que surgiesen, ¿no? Sí. Y yo entiendo ahí que está escondido, pues eso, la salida del euro, la restitución de la nueva peseta, que entonces sí nos permitiría pagar esas y muchas más cosas. Sí, igual que los venezolanos y los de la Unión Soviética. O sea, eso es lo que propone el señor Garzón, ¿no? Vamos, y otros de su partido. Sí, sí. Claro, abandonarse el euro. Dice, si todo fuese tan sencillo como tener una imprenta y fabricar billetes y repartirlos, pues el tema es que eso lleva a la miseria a todo el país, excepto al señor Garzón y a sus amigos, que estarían forrados, claro, y no en nuevas pesetas, sino seguramente en dólares y en euros de los que habría en otros países, que es lo que hacen siempre, ¿no? Javier de la Torre le pregunta al profesor Fernández, ¿cuál es el principal problema de nuestros políticos? ¿La corrupción o la ineptitud?
yo tampoco sé muchas cosas, pero en fin, sí que sé el sitio, el libro donde salen más cosas escritas sobre el hombre y el mundo, más cierto, que dice que el demonio es el príncipe de la mentira, ¿no? O sea, no dice de los asesinos, ni del asesinato, ni de cosas mucho peores, sino de la mentira. Y el problema peor es la mentira, ¿no? Y luego, pues claro, el tener políticos, que hay muchos, vamos, no solo en el gobierno, de que su empleo alternativo pues sería un puesto donde en el mejor de sus sueños pues ganarían que 30.000 euros. Pues claro, son gente que su único objetivo pues es aguantar el sillón, bueno, y tener algunos amiguetes por si vienen maldadas, ¿no? Y que el bien común que antes se oía hablar, ahora se oye hablar poco, pues vamos, que ni se lo plantean, ¿no? Bueno, pues vistas las poco halagüeñas perspectivas que ofrecería ser dueño de la imprenta de nuevo, Vicente, otra de las soluciones a este problema es el fomento de la inmigración, que vengan aquí muchos porque son los que nos pagarán las pensiones. Esto tiene más de eslogan que de realidad. Ve al profesor que se ríe. Te pregunto a ti primero y luego le pregunto a él. Adelante, Vicente. Fíjate que hace poco la IREF publicó unas previsiones precisamente relacionadas con la sostenibilidad del sistema y las pensiones futuras. Y ahí están contando en esas previsiones con una entrada de alrededor de unos 300.000, 400.000 inmigrantes al año. Madre mía. Sí, que bueno, este año va a ser, y el año pasado fueron muchos menos, pero va a ser, y esa es esa es una de las patas en las que nos estamos apoyando, que desde el punto de vista de sostenibilidad, que esa recurrencia en la entrada de inmigrantes se mantenga. Aquí, de todas formas, empieza a haber también varios problemas. Primero, al principio, la población migrante que venía, por ejemplo, aumentaba el número de hijos. La edad media, perdón, los niños que nacían, pues aumentaban. Empieza a notarse que pasa lo contrario, que se empiezan a acoplar con la fertilidad media en España, con lo cual por ahí no nos viene el resultado positivo. Sí, lógicamente, en cuanto que sobre todo los inmigrantes que vienen con trabajos, con mejores salarios, que no son la mayoría como ya vemos, y que vienen con una formación mayor, realmente es fuerza laboral que entra en el sistema y cotiza, ¿no? Y eso, lógicamente, está ahí. Claro, el dilema es este, ¿no? El dilema es cuánto nos puede cambiar, por ejemplo, un escenario como el COVID esta situación. Porque si lo tenemos de unos cuantos meses, pues realmente podemos echar la vista atrás, extrapolar y pensar aquí un valle sin más. En la medida en que esto ya no es unos pocos meses, esa parte tampoco solucionará mucho. Ojalá seamos un país próspero al que quiera venir tanta gente a trabajar, ¿no? Pero si no lo somos, lo más normal es que empiecen a buscar otros sitios a los que ir, y sobre todo el talento, ¿no? Sobre todo el talento buscará en los países en los que haya mejores salarios, en los que haya mejores condiciones laborales. Con lo cual, ese pilar que de fondo está en el sistema desde el punto de la sostenibilidad, yo es que lo dudo mucho. O sea, tengo serias dudas de que realmente debamos contar con él. Profesor, hombre, y eso de la inmigración sería cierto si estuviésemos cerca del pleno empleo, ¿no? Pero vamos, con el paro que tenemos, pues ya se ve que la inmigración, pues hombre, sí que viene un porcentaje, como decía Vicente, de gente que viene a trabajar, que les traen pues multinacionales o algún fichaje de empresas españolas y que cotizan bastante, pero una gran mayoría de los que vienen no cotiza nada, sino que recibe del sistema solo. O sea, que el que vengan, hombre, pues a lo mejor sus hijos, no más que sus hijos, suelen ser sus nietos los que ya empiezan pues ya a estar en el sistema, pero vamos, con el paro que tenemos, bueno, y el que vamos a tener, dices, oye, ¿para qué quieres traer más gente? ¿Dónde van a trabajar? Madre mía. Marcelo Rojas nos saluda desde el cono sur, desde el sur del mundo, desde Chile, y pregunta, y le hago la pregunta al profesor, dice, ¿creen posible que en España hagan una reforma para acercarse al sistema de pensiones chileno? No, vamos, ni de broma. Rotundamente no. Ni de broma.
Bueno, yo creo que ni en Chile en Chile están ahora trabajando y luchando por caminar hacia atrás, ¿no? Echar hacia atrás esa reforma que resulta que supuestamente lo que ha hecho ha sido pagar pensiones menores a los chilenos, según si uno cree la propaganda política que hay, ¿no? Pero bueno, eso sí era un sistema, eso sí, se invierte y se espera y tal. Luego la rentabilidad podrá ser mejor o peor, pero eso sí es un sistema. Pero vamos, yo en España, vamos, no se haría, y luego el tema es que en España a ver quién iba a invertir el dinero que se iba acumulando, ¿no? Dices, ¿lo dejas en manos del Estado? Bueno, ni de broma, ¿no? O sea, el Estado en España vamos, de eso es otra cosa que yo me encuentro en clase, que mucha gente, incluso bien formada, tiende a confundir la nación con el Estado, ¿no? O sea, el Estado son simplemente, pues oye, pues unos cuantos señores, normalmente el gobierno de turno, funcionarios, pues, oye, que hacen una serie de actividades y pues que cogen dinero por un lado del resto de los ciudadanos y lo dan por otro lado, bueno, y algo se quedan por ahí en medio también. Parte, digamos, por los sueldos que cobran, otra por pues por todas las cosas estas que luego además creo que no declaran como intangibles y eso que a los demás nos hacen pagar, ¿no? Pues el tener coche oficial, vigilantes, no sé qué, en fin, Bueno, comidas no. atómicas que yo no me puedo permitir, pero ellos sí, sin pagar. Y el tema es que eso cada vez va siendo más gordo, ¿no? Dices, pues hombre, eso desde luego sí que conviene adelgazarlo. Si no se adelgaza eso, aquí no vamos a ningún sitio tampoco, ¿no? Oye, Vicente, pero aquí sí se ha hablado, o por lo menos yo recuerdo que se hablaba de las cuentas nacionales, la mochila austríaca. De nuevo el profesor se sonríe. Cuéntanos, Vicente, ¿tú cómo lo ves? Ni siquiera eso. Descartado el sistema chileno, tampoco tenemos mochilas austríacas. Pues se nos va a deprimir ahí la gente que nos está viendo, va a salir corriendo a por un cuchillo y se va a cortar las venas. Yo creo que, a ver, a corto plazo, realmente con la visión tan cortoplacista que están exhibiendo, además exhibiendo, yo creo que es la palabra correcta, los gobernantes actuales y los políticos actuales, pues desgraciadamente yo creo que no podemos aspirar a un sistema de largo plazo como el que planteas, ¿no? Como las cuentas nacionales. Tendría que cambiar mucho. Oye, milagros existen, ¿no? Tendría que cambiar mucho, pero tal como lo tenemos ahora mismo, ¿no? De hecho, el sitio que nos hemos dado para debatir y para buscar un sistema como el austriaco o como el sueco, al final es el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, recuerdo, está roto. O sea, no hay Pacto de Toledo ahora mismo, está parado. Yo creo que esto es de lo que me da ganas de salir a la calle a manifestarme contra alguien realmente. Oiga, el problema más relevante que tenemos a largo plazo, por lo menos siéntense a hablar, por lo menos aunque sea para cobrar las dietas, pero siéntense a hablar y dialoguen y llamen a 300 expertos, aunque no oigan a ninguno, y hagan algo por esto, ¿no? Porque hombre, es lo que va a marcar la riqueza del país a largo plazo, porque, como hemos dicho antes, pues por un lado tendremos que poner muchísimos impuestos para mantener las pensiones del IPC, y por eso por un lado, y por otro lado, pues tendremos que endeudarnos más y más y más, con lo cual seremos un país cada vez más pobre si no lo arreglamos. Oiga, siéntense. Claro, me dices, confianza, a día de hoy, cero. Ojalá llegue alguien con visión que pueda cambiar esto y que se sienten en la mesa. Lo bueno, pues que tenemos sistemas que empiezan a funcionar, y el problema demográfico, que en España está más agravado, no es exclusivo de España, sucede en otros sitios. Pues copiémosles. Es decir, no, hay cosas en las que hay que ser creativo y hay otras que basta con copiar a los que funcionen, ¿no? Incluso en esos sistemas que has mencionado, hay unos que son de corte un poco más liberal y hay unos que son de corte un poco menos liberal. Bueno, pues políticamente elijamos uno de ellos y repliquémoslo, ¿no? Vicente, ¿y tiene sentido en este contexto en que saldríamos a manifestarnos que encima estén planteando, por ejemplo, eliminar los beneficios fiscales del producto donde la mayor parte de los asalariados ahorran, que es el plan de pensiones? Porque eso está ya en el punto de mira y ya se empieza a decir que se acabó. Ya veremos por qué. Pero ¿tiene sentido? ¿Por qué lo hace? Ahora sí que se ríe, Pablo. Bueno, lo primero, no tiene sentido quitar incentivos al ahorro privado
para la jubilación con el escenario que acabamos de plantear. No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, eso quiere decir que el producto plan de pensiones es ideal y es un sistema bien pensado, y pues probablemente tampoco, ¿no? Probablemente es un producto que tiene mucho que mejorar, y por parte de la propia industria muchísimo que mejorar, ¿no? Es un producto que el gobierno ha tenido que limitar 2 veces la comisión máxima que se puede cobrar. Que ha tenido, y aún así sigue estando la comisión media en el 1,1%, que es de las más altas del entorno, ¿no? Bueno, aquí, de nuevo, o sea, yo primero no solo no quitaría los incentivos fiscales, sino que intentaría hacerlos más eficientes y los mejoraría y los intentaría ampliar a otros productos para que haya competencia con los planes de pensiones y, por lo tanto, incentivar que haya, pues, lo que... bueno, no solo yo y otros muchos llevamos con la paja mental esta de la cuenta jubilación, ¿no? Por ejemplo, que fuera un sitio donde tú pudieras meter tus fondos de inversión, tus carteras de no sé qué, mientras no lo tocaras en 10 años, que aquello te pudiera desgravar, ¿no? Hasta un máximo, lógicamente. Bueno, pues esa es una idea, seguro que hay otras, ¿no? Seguro que hay pues lo más parecido a lo que tenemos en los modelos anglosajones. Bueno, pues desde luego también, pues también es que hay que primar los incentivos a los planes de pensiones de empresa, claro que sí, también hay que primarlos, y a los de autónomos, es que necesitamos fomentar esto. Pero insisto, o sea, eso por un lado. Por otro lado, el propio producto hay que mejorarlo en la industria, ¿eh? Profesor, coméntenos, usted publica cada año un estudio que es, vamos, una referencia obligada sobre fondos de pensiones. ¿Es un producto idóneo para el ahorro de la jubilación? Ya ha insinuado Vicente que no. Entonces, díganos, por favor, ¿por qué no lo es? ¿Qué fallos tiene? ¿Por qué quizá el ahorro a largo plazo de los asalariados, o bueno, los que quieren tener una jubilación, un complemento de ahorro privado, quizá no es la mejor opción de todas? Oye, No, yo no digo que no sea la mejor opción. O sea, por lo menos incentiva el ahorro. Oye, que lo que yo creo que hay que incentivar es el ahorro. El tema es que no habría que incentivar solo eso, como dice Vicente, sino que habría que incentivar cualquier ahorro que esté previsto para la jubilación, ¿no? Dices, y eso es un sistema. Luego, el tema de si obtienen una rentabilidad adecuada o menos adecuada o tal, pues oye, eso ya depende de cada gestor, y hay fondos que son buenísimos con todos los que hay, otros pues que no lo han hecho muy bien, pero vamos, no, yo me reía porque dices, el gobierno que tenemos, ¿qué es lo que hace? Pues hombre, tampoco es que sean los tíos más listos de su clase, ¿no? Dice, pues a ver, esto, sale más dinero del que entra, pues a ver cómo conseguimos que entre más dinero, pues oye, subir los impuestos y quitar deducciones. Y es que no se les ocurre más, ¿no? Dices luego, y luego te intentan vender una película adicional que dices, oiga, pero ¿usted se cree que los españoles somos todos tontos? Bueno, la mayoría no les escuchan, o sea, que da igual. Pero claro, si les escuchas, es que dices, oiga, esto es una cosa... Vamos, y yo con esto no digo que si estuviese otro partido en el poder iba a estar mucho mejor la cosa, ¿eh? O sea, el nivel de la política pues ha ido descendiendo de manera... Hombre, y en todos los partidos hay algunas personas razonables y sensatas, pero yo diría una gran mayoría, pues no. O sea, lo único que buscan es un sillón donde ganan mucho más que en cualquier sitio alternativo que podrían pillar. Profesor, uno de los argumentos que los políticos están ahora lanzando para mentalizar a la gente, ¿no?, a la ciudadanía, como llaman ahora, de la bondad de la medida de suprimir las ventajas fiscales, es que los planes de pensiones o fondos de pensiones benefician especialmente a los ricos. ¿Esto es cierto? Bueno, es que siempre hablan de los ricos y los pobres. Dice, ¿cuántos ricos hay en España? Dice, ¿qué es un rico? Dices, es que rico es la típica cosa de los buenos y los malos, ¿no? Dice, los buenos son los que me votan y los malos son los que no me votan. Dices, oye, si hubiese tantos ricos como partícipes en planes de pensiones, pues hombre, España sería un sitio pues distinto, claro. O sea, eso es mentira y es una estupidez, como casi todas las mentiras, ¿no? Pero en fin. De acuerdo. Vicente, ¿querías añadir algo cuando le di la palabra al profesor? Sí, o sea, yo no creo que sea un mal producto los planes de pensiones, pero creo que es muy mejorable. Y creo que con medidas de generar más competencia alrededor se puede mejorar todavía más. Ten en cuenta, el plan de pensiones, o sea, es un producto popular. O sea,
Tienes 7,5 millones aproximadamente de partícipes, ¿eh? Que no son ricos, no hay 7,5 millones de ricos. Joder. Ojalá. Ya me gustaría. Ojalá. Sí. Ojalá. Pero desde luego es un producto masivo. Oye, si es masivo, ¿cómo lo mejoramos? Pues vamos a intentar mejorarlo, ¿no? Entonces, mi punto es, ¿qué hacemos para mejorar eso? Porque ya lo tenemos, ya no hay que inventar la rueda, simplemente ¿cómo se dice? Ir inflándola, ir cuidando, que no tenga pinchazos, si hay pinchazos, repararlos. Entonces, yo abogaría más por esto, ¿no? Con este producto, bueno, ver cómo podemos irlo mejorando. Y hay muchas formas, ¿eh? Oye, y lo que decíais, hay tanto más planes, tanto muchos planes que efectivamente tienen rentabilidades interesantes, como cada vez más planes muy competitivos en precio. Es decir, que ya podemos acceder a planes que con una cartera global diversificada, pues por un 0,4, 0,5%, o sea, que empieza a verlos. También yo aquí, pues lógicamente, haría una responsabilidad a intentar que la ciudadanía elijamos y nos preocupemos un poco más por lo que elegimos antes de contratar, ¿no? Que al final desde luego hay que poner el foco también en los dirigentes, pero también nosotros mismos, ¿no? ¿Cuánto está pagando la gente a lo mejor en comisiones, en planes que no tienen rentabilidad? ¿Has hecho las cuentas de lo que estás pagando? Que luego la tarjeta de crédito te cobran los 30 euros en el recibo de enero y pues el grito en el cielo. Y aquí a lo mejor estás pagando 200, 300 euros cada año para unos resultados bastante decepcionantes, ¿no? Pero algo bueno, por lo pasa menos que han no ahorrado. Exacto. Por lo menos mejoremos han eso. ahorrado algo, ¿no? Yo estoy viendo que lo que ambos estáis de acuerdo en que una de las ventajas de este producto es que facilita que el usuario ahorre. Es una especie de obligación. Eso, igual que comprar un piso o la hipoteca, claro. O comprar un prado en tu pueblo, en fin, todas esas cosas, o sea, el ahorrar, ¿no? Vamos, pero en cuanto a rentabilidad, parece que no son la mayoría de ellos muy atractivos. Pero bueno, con rentabilidad, o sea, si la gente espera forrarse invirtiendo y esto, pues eso pues lo tiene claro, ¿no? Lo tiene claro el 99,5% de la población, ¿no? Oye, un 0,5 como mucho, pues más o menos se apaña y hace cosas algo sensatas, pero poco, ¿no? Y luego todo profesional que se dedica a decirte en qué debes invertir, pues hombre, por definición, si supiese en qué hay que invertir y el tío acertase, pues sería billonario y no estaría ahí perdiendo el tiempo contigo dándote consejitos, ¿no? Eso es lógico. Claro, Vicente, como alternativa se está oyendo hablar de los planes de empresa. ¿Puedes explicarnos en qué consisten y cómo se diferenciarían? Bueno, los planes de empresa son, al final, planes de pensiones que se propician dentro del entorno empresarial, es decir, que como beneficio para el empleado, pues las empresas, pues por ejemplo, ahora ya depende de la política de cada empresa, ¿no? Por cada cantidad que aporta a planes de pensiones el empleado, pues la empresa le pone otro porcentaje, ¿vale? Otra cantidad, a lo mejor se la iguala o un porcentaje de esa cantidad. Entonces, esto es ideal y está muy bien y es deseable. Lo que pasa es que prácticamente solo lo utilizan las grandes empresas, ¿no? Que ya sabéis cómo es el tejido empresarial en España, con un peso muy fuerte en autónomos y en pymes. Claro, tú ahora una pyme que de aquí de Madrid, que ya tiene que volver a cerrar por el confinamiento y no sé qué, un bar y qué tal, pues dile que a los camareros les haga un plan de pensiones de empresa, ¿sabes? Entonces, claro, lo bien que suena la música de, oye, vamos a intentar favorecer en los planes de pensiones de empresas este pilar del sistema de pensiones, no encaja bien con la realidad que tenemos del mercado en España. O sea, encaja probablemente mucho más con el mercado anglosajón, ¿no? Ahí va fenomenal. Entonces, este es el problema. Oye, ¿no hay que hacer eso de los planes de pensiones de empresas, mejorar las condiciones? Claro que sí, hay que mejorarlas. Hay que intentar que realmente a partir de ahí se pueda generar un ahorro complementario al plan de pensiones individual y a la pensión pública, por supuesto que sí. Además, reducirás el peso, la carga sobre la pensión pública, pero no a costa de desincentivar el ahorro individual. Y menos en una estructura demográfica, perdón, una estructura, estoy obsesionado con la demografía de tanto niño, y no en una estructura empresarial como la que tenemos en España, ¿no? Así que, bueno, sabéis que hay muchas cosas y que además
cada vez se tiene más en cuenta ¿cómo se llama? El behavioral finance, las finanzas del comportamiento, lo que sea, a la hora también de hacer las aportaciones, ¿no? En Reino Unido lo que se hizo es, en las nóminas se decide, en un principio está marcado por defecto que una parte de tu nómina va a un plan de pensiones, ¿vale? Digamos así. Cuando se puso por defecto que iba, se dio la opción de que los empleados dijeran que no querían eso, que preferían cobrar la nómina entera y ya está. No tengo el dato delante, pero fue abrumador la mayoría de la gente que siguió, pues como viene la nómina por defecto, ¿no? Al final es un pequeño cambio que genera un ahorro a largo plazo y que bueno, y es una cantidad pues que lógicamente notas en la nómina, pero tampoco es una cosa que te rompa la vida y probablemente te acostumbras y te ajustas rápidamente, ¿no? Pues probablemente también tendremos que buscar tanto incentivarlos fiscalmente como ir a opciones de este tipo, que de alguna manera, teniendo en cuenta cómo somos los humanos y cómo tomamos decisiones, nos pueda ayudar en ese sentido. Vicente, otra de las... Y luego, en estas cosas que preguntas es que se habla mucho de opiniones y no sé qué, vamos. A mí las opiniones en general me interesan y ya según voy haciendo años cada vez menos. O sea, me interesan mucho más los hechos y luego tú... Claro, hablar del futuro siempre es opinable, ¿no? Pero vamos, el tema es que estamos en un sitio que entra mucho menos dinero en la caja del que sale. Y aunque ahora va a venir algo de Europa, pero en fin, si es que viene, va a servir para relativamente poco. Y vamos, por lo que parece, porque se va a gastar en lugar de invertir y esas cosas mayoritariamente. Y luego, pues, vamos, estructuralmente esto está hecho de manera que entra mucho más dinero del que sale, ¿no? Y tenemos un paro, o sea, en el mejor de los años que uno pilla de los años recientes, pues el paro ha sido muy grande y va a ser todavía mucho, mucho más grande pues, el año que viene y seguramente el siguiente, ¿no? Y luego, al frente, pues tenemos, al frente de nuestro estado, pues tenemos... Hay de todo, ¿no? Pero, vamos, si uno mira manifestaciones, pues oye, pueden ser al fragor de que uno está nervioso o alguien le ha fastidiado. Pero vamos, en la tesis doctoral de uno de nuestros vicepresidentes, página 517, o sea que la tesis era muy gorda, dice el último párrafo, dice, nos hemos cuidado de manipular nuestras fuentes siempre privilegiadas para adaptarlas injustamente a nuestras hipótesis, ¿no? Eso dice la tesis en el último párrafo. Dice, bueno, pues ¿dirá alguna mentira este señor? Bueno, pues sí, estoy diciendo que la tesis es mentira, ¿no? O sea, que... Y luego otro, que también manda bastante en El País, que en su tesis, su máxima contribución, hace un pequeño análisis estadístico y tal, dice que esto implica que cuanto más se importa de China y cuanto más grande sea la inversión española en China, aumentarán las exportaciones hacia China. O sea que la solución a la crisis parece es, dices, oye, vamos a importar de China como cosacos y así aumentarán las exportaciones. El único problema es que las exportaciones a China eran la 8ª parte de las importaciones, ¿no? Bueno, pues esto es la contribución de la tesis doctoral de otro de los que mandan mucho, ¿no? Dices, estos son hechos. Dices, ¿tomarán medidas sensatas? Pues lo dudo, ¿no? Profesor, nos pinta un panorama muy negro, entonces... No, yo no pinto panorama, esto es lo que hay. Sí, Oye, si quieres te digo que es la reencarnación de Einstein, pero no la reencarnación no, de Einstein. desde luego no, pero con los elementos de juicio que tenemos sobre la mesa, yo sé que nadie tiene una bola de cristal, pero ¿usted qué juzga probable que hacia dónde vayamos? Porque esto va a tener que estallar por algún lado. No tengo ni idea, pero vamos, yo lo único que tengo claro es que algún día moriré y espero, pues, que Dios tenga misericordia de ir al cielo o pasar poco tiempo en el purgatorio, ¿no? Punto. Y que mis hijos y mis alumnos, pues les pase lo mismo. Es lo único importante. Todo lo demás, pues bueno, pues son cosas que habrá que ir capeando y estas cosas, ¿no? Bueno. Jurar que no te quiten mucha libertad, más de la que quieren quitarte la mayoría de los políticos y ya está, ¿no? Bueno.
Oye, Vicente, antes de llamar a la puerta del purgatorio o de enfrentarnos a las... No, la puerta del purgatorio no hay, ¿eh? O sea, es el cielo que tiene una estancia para si vas allí y no estás muy preparado, dices, coño, me tengo que purificar un poco más antes de ver a Dios, ¿no? Antes de enfrentarnos con la eternidad, Sí. volvamos a ver el tiempo que estamos pasando actualmente aquí en lo terreno, en lo terrenal. Vicente, la jubilación activa, otra de las cartas, esa yo reconozco que se oye menos, por eso de que implica seguir trabajando, ¿no? Que como que es menos popular de que te suban la pensión, de que te jubilen antes, ¿no? Esto es seguir trabajando, entiendo yo. Explícanos qué es Bueno, esto de jubilación activa y, bueno, pues qué posibilidad hay, cómo se está planteando y si hay otros países que ya lo estén llevando a cabo. pues mira, en el resto de países aquí no me lo sé mucho, ¿eh? Sé que hay países que sí, pero no, la verdad es que no tengo conocimiento como para responder bien a esa pregunta. Muy bien. En el otro lado, al final, ¿qué se busca con la jubilación activa? ¿Cuál es el beneficio de que alguien se jubile más tarde? Que hay un año más que cotiza y un año menos que hay que pagarle. Con lo cual es ideal en ese sentido que se ha creado un falso debate por ahí, que hay datos bastante demostrados y hay artículos, el otro día muy bueno en el Confidencial de Javier Jorrín, por cierto, que lo abordaba, que el hecho de que la gente se jubile más tarde puede suponer mucha menos gente entrando al mercado laboral. No es así. Lo importante es que el mercado laboral sea flexible y que en ese sentido absorberá y que haya innovación en la creación de empleos, que lleve a la creación de empleos, perdón, y entonces sí absorberá, ¿no? Eso es pedir Uno no mucho, quita la... Vicente. Eso es ¿Perdón? pedir mucho, digo. Tenemos un mercado Sí, especialmente sí, rígido. O sea, pero bueno, pero lo que no es cierto tampoco es que el hecho de que la gente trabaje un año más o 2 años más suponga que la gente joven no va a trabajar, ¿vale? Eso es verdad también. Bueno, eso demuestra una serie de análisis que hay. Claro, este beneficio, como digo, es notable, supone un ahorro para el sistema. Lo más normal es primarlo. La forma de primarlo es, pues efectivamente, ofrecer bonificaciones para las personas que decidan. Yo tengo ahora solo 42, pero espero ser de las que decidiré efectivamente eso, porque a mí me gusta mucho mi trabajo, de las que decidan seguir trabajando después, ¿no? Porque voy a tener que jubilar a los 67 si me veo fenomenal y quiero seguir hasta los 75, oiga, pero ya que cotizo más y que le voy a pedir durante menos años, prímeme durante este tiempo. Búsquese la vida, pero prímeme, ¿no? Yo creo que por ahí vamos a tener muchas medidas en los próximos años, siempre voluntarias, porque si no, la parte populista de este mensaje es muy, muy fácil de coger. Y lo que pasa es que las estimaciones que hay, por ejemplo, el otro día en el informe de la IREF lo tenía en cuenta, es que no vamos a ser muchos como yo. Que la gente por lo general está deseando llegar a la edad de jubilación y jubilarse. Incluso hay prejubilaciones de gente que se está jubilando unos meses, un par de años antes, y eso le supone mucha menos jubilación. Pero se prejubila porque está harta del trabajo que tiene, por lo que sea, y aunque le sale costoso, se prejubila antes, ¿no? Entonces, bueno, por un lado yo creo que va a pasar y que realmente va a ser algo positivo para la gente que esté dispuesta a trabajar más. Por otro, no va a ser suficiente para reparar el sistema, o sea, va a ser una pequeña solución, pero necesita de otras muchas. Bueno, jubilación activa también tiene otra vertiente, que es personas que les han jubilado o prejubilado, que están bien de salud y que son personas valiosas, pues que hay empresas o organismos u otras personas que les contratan y claro, para trabajar unas horas, pero en fin, el engorro administrativo que supone el darse otra vez de alta en la seguridad social, no sé qué tal, eso se hace en dinero, vamos, que yo le llamo blanco, no negro, no sé por qué le llaman negro, o sea, en dinero blanco, vamos, que no pasa por la caja del Estado. Salvo si te beneficia, o sea, salvo si realmente la cotización te acaba beneficiando y acabas teniendo un plus en los años siguientes, que yo creo, yo es de las medidas que pediría si fuese alguien, sería que se primara esta, ¿no? Oye, está unida al esfuerzo y a querer seguir aportando valor a la sociedad, bueno, oiga, pues satisfagan ese deseo. Vicente, hace poco leía yo un libro titulado La vida de 100 años, donde la autora planteaba, bueno, pues que cada vez debido al progreso de las sociedades como la nuestra, llegamos a edades mayores, con mejor salud, y planteaba, pues este era un capítulo del libro, donde que a una persona que va a vivir probablemente 100 años, pues que tenga varias etapas laborales.
Y quizá una segunda etapa laboral, después de la principal, donde están los ingresos más altos, el desarrollo profesional quizá más acelerado, más rápido y más satisfactorio, luego tenga una segunda a medio gas, igualmente gratificante, pero quizá voluntariados, colaboraciones a tiempo parcial, sigue ingresando, sigue cotizando, sigue realizándose como profesional, porque dices, tú te puedes plantear lo que es estar 35 años, eso, voy a exagerar, echando de comer a las palomas. ¿Y qué sociedad puede pagar eso? Cuando ese va a ser el destino, digamos, biológico de un cada vez creciente número de personas, ¿no? Entonces, yo creo que quizá convendría una especie de labor de educación, de decir, chicos, los que tenéis hoy en día 13 años, 14, es que muy probablemente tengáis que pensar en vidas muy prolongadas laborales, ¿no? Y no será nada, es que a lo mejor muchos lo querréis. No, totalmente, quiero decir que yo no sé si está echando, a lo mejor estoy disfrutando de mis nietos a los 70 años, y me gusta, no lo sé, o a lo mejor efectivamente me ha ido muy bien y me he comprado mi casita soñada al lado de la playa y me encanta eso y mirar el horizonte, no sé, pero me cuesta pensar a día de hoy estar 30 años así. O sea, pienso que si vivo 90... o los que tenga que vivir, si vivo 90, desde los 65 hasta los 67 que me tocará o más, hasta los 90, pues que es un cuarto de mi vida, Un cuarto de mi vida sin aportar nada de valor a la sociedad, no sé, yo no lo concibo, luego a lo mejor estoy súper cansado y lo hago, ¿no? Pues yo creo que por ahí irá, ¿no? Y cualquiera, aparte, hay gente que hace trabajos físicos muy duros, cada vez menos, a lo largo de la historia hemos bajado, o sea, cada vez más son los robots los que los hacen por nosotros, pero hay otros que no, entonces físicamente llegamos mejor. Otra cosa es que lleguemos tarumbas y a los 70 solo digamos tonterías con todo lo que estamos viviendo, pero espero que no tampoco. Pero bueno, pero el tema ese no es ninguna tontería, el prepararse para ese periodo que puede ser muy largo. Hombre, y ahí lo que sí que hay, vamos, que aquí no, pero vamos, hay cantidad va habiendo bastantes estudios, luego muchos libros de testimonios de qué cuenta la gente, de qué se arrepiente de haber hecho, de no haber hecho, de tal. Gente que tiene ese periodo de vida que dice que está jubilado y jubiloso, y muchos que te dicen que están jubilados y más solos que la una, o que ya no les aguanta ni su padre, en fin, que hay gran variedad. Vamos, que puede ser un periodo trabajando algo o sin trabajar muy agradable en la vida de muchas personas, ¿no? Hombre, las últimas noticias que he tenido yo es que últimamente algunos, por lo menos bastantes políticos, lo quieren solucionar cepillándose a los viejos, ¿no? Bueno, es lo que está, ¿no? Bueno, autocepillándose los viejos, en este caso, permitido. Bueno, eso de autocepillándose a un señor de 80 años o 80 y tantos, no, es que me dijo que le quite la vida, pero se la quitas tú, querido. Eso no es autocepillarse, ¿eh? Bueno, yo no estoy a favor, desde luego, de la eutanasia, no, pero digo, pero quiero decir que realmente no es que los matan, sino que realmente es una decisión los matan. Que en teoría o sea, un señor, vamos a ver, un señor como mucho pide que si está no sé cómo, que le maten, pero le mata a otro, o sea, les matan. Bueno, pues lo solicita. Bueno, ya, pero hay una diferencia importante, que no es que de pronto llegue alguien y te pegue un tiro, sino que tú solicitas. Bueno, tú pregunta por los Países Bajos, sobre todo los holandeses que no viven muy lejos de Bélgica, de más de 70, cuando se ponen enfermos, ¿qué hacen, no? Si van al hospital en Holanda o se largan a Bélgica en un taxi rápido. Pues van todos a Bélgica en un taxi rápido, ¿no? Pablo y Vicente, yo os voy a decir, este es un tema muy, muy, muy jugoso, que daría para otra. Yo creo no, jugoso no, este sí que es triste. Eso es lo de las pensiones. Este es el peor. Hay mucho que discutir, porque yo digo, a lo mejor Juan de Mariana quiere coger el guante y hacer una jornada sobre ética, moral y los nuevos retos de la sociedad, ¿no? Yo aquí lo lanzo para los directivos del instituto para que tomen nota. Y me gustaría acabar preguntándoos por si tuvieseis el poder de transformar el sistema nuestro, con muchas comillas, de pensiones, para introducir incentivos que mejoren las prestaciones que se pagan o incluso que fomenten el ahorro privado para ese tipo de fines,
¿qué haríais? Nos quedan 5 minutos. Carta a los Reyes Magos. ¿Qué haríais si fuerais el próximo ministro de Asuntos Sociales? Bueno, no sé cómo se llama ahora. El que tenga el mando en plaza en este negociado. Vicente. Yo iba a hacer la palabra Pablo, que ha sonado como ministro en distintas ocasiones. Sí, en mi pueblo sí que me han dicho alguna vez, a ver si... bueno, en un barrio de mi pueblo. A ver si bueno, pues, venga, bueno, pues, yo voy. Primero, yo como no tengo las soluciones absolutas, lo que convocaría inmediatamente es un pacto de Toledo y mañana llevaría a los responsables de los sistemas que de verdad están funcionando en otros países para que dieran testimonio y por lo menos les escucháramos. Eso es lo primero que haría. Bueno. Intentaría generar a partir de ahí un debate de verdad constructivo y sabiendo que aquí nos vamos a dejar pelos en la gatera, tomemos la decisión que tomemos. Lo Pues segundo que yo haría... No me das muchas esperanzas, Vicente, porque el problema me lo solucionas nombrando un comité. No decían que era Napoleón. No tenemos, o sea, desde el punto de vista de las políticas públicas no tenemos otra, desde mi punto de vista, no tenemos otra. Ya. No tenemos otra. Luego está, eso desde el punto de vista de la política pública, desde el punto de vista de las decisiones individuales y del ahorro individual. Bueno, yo aquí creo que tenemos que fomentar la utilidad, fomentar la cultura financiera, fomentar que la gente realmente utilice y se dé cuenta de cómo le va a ir. O sea, hay algo que es lamentable, ¿no? Sabéis que está aprobado, es una legislación que se envíe cada año una carta a las personas diciéndoles cuál va a ser la pensión que les espera cuando se jubilen. Y no se envía. Es que está por ley. Y los gobiernos, ni este ni el anterior, lo están cumpliendo, no la mandan. Pues mira, para fomentar la cultura financiera eso sería lo mejor. Que tú veas cuánto te va a quedar según las proyecciones demográficas dentro de un año. Ya verías como así tienes que empezar a ahorrar. Eso sería muy bueno, sobre todo para ir a un pleito después y dice, me prometieron esto y mire lo que me están dando, ¿no? Bueno, por eso no la envían. Claro, pero son cálculos en teoría actuariales, con lo cual debería ajustarse. Bueno, eso de actuariales, en fin. En teoría, los del cálculo Sí, que se hace, no digo que lo vaya a fallar. Y luego yo creo que no queda mucho más remedio que ir alargando poco a poco la edad de jubilación, o sea, para hacer el sistema sostenible. Porque el otro que me encantaría a mí, y yo predico con el ejemplo, que es fomentar la natalidad, ya no llegamos. Pues los niños tienen la costumbre de no trabajar hasta que son un poco más mayores y ahora con el problema gordo lo tenemos en 2045-2050, tristemente hemos perdido tanto tiempo que con esas medidas ya no llegaríamos, ¿vale? O sea que ojalá aumente la natalidad en España, pero para solucionar el problema de las pensiones ya no nos llegaría. Sí, a mí hay una frase de Juan Ramón Rayo que me llamó mucho la atención cuando se la escuché por primera vez, que decía, los niños que nos tienen que pagar las pensiones no han nacido. Entonces, claro. Eso es. Bueno, eso a los que sois muy jóvenes. Sí, a mí sí. No, pues vamos, a mí, vale. si me dijera, vamos, yo lo que diría es, pues muchas campañas, eso de decir, oye, o esto ahorra, o lo que digo siempre en clase, o tu jubilación va a ser muy miserable y luego también convencer a la gente que no es un tema de sistemas, ¿no? Pues sacaría por allí reportajes pues de la vida de jubilados en Venezuela, en Cuba, en la Unión Soviética ahora, bueno, y de hace años, en fin, para que la gente vea, ¿no? Y luego, vamos, si estuviese, como dices tú, en algún gobierno que me hiciese un poco de caso el presi, bueno, y el presi mandase algo, pues tema fundamental me parece a mí, o sea, las pensiones solo es una cosita del tremendo gasto del Estado, ¿no? Vamos, y eso está súper inventado. Oye, el presupuesto va a ser cero del Estado. Que eso se hace fácil, ¿eh? Eso no hay que echarle miles de años. Dices, oye, cosas que son necesarias y las que no, se prescinde. Oye, eso es porque tienen que pagar el resto de la sociedad cantidad de cosas por ahí que no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, presupuesto va a ser cero. Eso está inventado, vamos, desde el año... Cuando yo estudiaba en el 70 y tantos ya estaba, o sea que debe ser por lo menos del 50, o igual de los romanos. Pues desde luego, si la política, como planteaba Hayek, es reactiva, es decir, los políticos ofrecen lo que sienten que el público está demandando, yo entiendo que iniciativas como esta y Value School, que nos dedicamos a promover la educación financiera y elevar la conciencia sobre estos asuntos, son fundamentales
y quizá sea el semillero en el que los futuros votantes empiecen a demandar cosas distintas a sus futuros gobernantes. Y desde luego esta sesión y las precedentes, bueno, van encaminadas para conseguir o acercarnos a ese fin. Profesor Pablo Fernández, Vicente Baró de FINEC, muchísimas gracias a los dos por las opiniones, el buen humor, la ironía, el sarcasmo y sobre todo la información. Aquí lo que queremos es, tanto en el Value School como en el Juan de Mariana, es plantear información para que los oyentes tomen sus propias decisiones, con la mayor información veraz, sobre todo, pero que ellos no se dejen manipular y que sean inversores y ahorradores conscientes. Muchísimas gracias a los dos. No nos has preguntado por la conveniencia de emigrar, ¿eh? Pero bueno, eso para otro. No, pues lo preguntamos ya porque es breve, adelante, porque vamos. Eso es No. Hombre, eso da para mucho. No. Bueno, ¿qué más? Deja aquí la miel en los labios, pero no luego se retira. Bueno, profesor, pues entonces, y digo, Eduardo, directivos del Juan de Mariana, llamen al profesor e invítenle a que dé una charla sobre eso, que parece que el tema tiene viga. Vicente, Pablo, encantado de moderaros en esta sesión, y a todos los oyentes que todavía nos acompañan, muchísimas gracias por estar desde el comienzo de la sesión hasta ahora aquí conectados. Ha sido un placer de nuevo ofrecer la jornada de finanzas personales del Juan de Mariana. Ya no sé cuántas van, serán como 5 o 6. Que sepan todos que esto se publicará en el canal de YouTube del Instituto para que se pueda ver a capricho. Y nada, nos volvemos a ver, si todo va bien, el año que viene. Hasta entonces, buenas noches y sobre todo salud para todos. Adiós. Gracias. Hasta luego.